Píldoras para no dormir. Bienvenidos a Píldoras para no dormir, tu dosis quincenal de terror. En este nuevo especial vamos a meternos de lleno en El Conjuro, la película que se estrenó en 2013, como también todo el universo que se creó a partir de ella, con la saga principal como la saga con todos sus spin-off. Tengamos en cuenta que además cada una de estas historias que vemos están basadas en gran parte en casos reales, aquellos que justamente el matrimonio Warren investigó y de quienes también vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Píldoras para no dormir. Mi nombre es Daniela Failease y pueden encontrarme en Instagram y Twitter como @DaniFailease. Por supuesto, como siempre en cada episodio de este podcast, estoy acompañada por Marisa Cariolo, a quien encuentran en redes como @Cariolísima, y ella va a ser la encargada de hablarnos de Ed y Lorraine Warren, este matrimonio que ha resuelto casos paranormales, como también ha creado un museo de lo paranormal y son en parte los que inspiran esta película. Por otra parte, será Mariano Core el encargado de meterse de lleno en el universo expandido de esta película con sus diferentes spin-off como son la saga de Annabelle, La Monja, La Maldición de la Llorona, y recuerden que pueden encontrarlo en Instagram y Twitter como @mcore71. Basada en una historia real. En 1971 la familia Perron se mudó a la casa de sus sueños. Vamos a estar genial. Pero lo que no sabían era que había sido el escenario de un brutal crimen en 1873 y de innumerables horrores a lo largo del siguiente siglo. Lo que le sucedió a los Perron en esa casa fue tan aterrador que la familia se ha negado a hablar de ello. Ahora sí llegó el momento que nos metamos de lleno en El Conjuro, The Conjuring, su nombre original, aunque también es conocida como The Warren Files o El Expediente Warren. Como dijimos al comienzo del podcast, se estrenó en 2013 y fue dirigida por James Wan y protagonizada por quienes se volvieron la pareja favorita de muchos en cuanto al terror, como lo son Vera Farmiga y Patrick Wilson, que son justamente quienes interpretan a los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren. Este en realidad fue el puntapié para crear todo un universo expandido, ya que, como mencioné al comienzo, vamos a estar dedicándonos a las dos primeras películas del Conjuro, como así luego vamos a profundizar en todos los spin-off e incluso también en la vida y algunos casos de justamente los Warren. La realidad es que antes de meternos de lleno en esta primera parte de la saga, vamos a hablar un poco de cómo comenzó a gestarse la idea de esta película, porque la realidad es que todo comenzó hace más de 20 años atrás, donde fue justamente el mismo Ed Warren quien inició en parte este proyecto cuando puso una cinta de la entrevista inicial de Lorraine con Carolyn Perron para el productor Tony de Rosa Grown. A partir de esto, de Rosa Grown hizo una grabación de Warren mientras reproducía la cinta y de su posterior discusión. Y él le dijo que si no podían hacer esta película, no sabía qué era lo que podían hacer. Entonces empezó de Roseanne a describir cómo sería una visión de justamente una película sobre los Warren, y empezó a escribirla y empezó a barajar un título que justamente era El Conjuro. Durante 14 años él intentó realizar esta cinta, pero no lograba poder hacerla. Sin embargo, logró conseguir un contrato para hacer la película con la productora Gore Circle Films, que justamente es la compañía de producción de The Haunting in Connecticut. Pero la verdad es que venía todo muy complicado y finalmente el contrato no se pudo finalizar y no hubo acuerdo. Luego de este fallido, de Rosa Grown volvió a conseguir un acuerdo, pero esta vez con el productor Peter Safran y los escritores hermanos Chad y Casey Age, como los encargados de realizar y reestructurar el guión que en parte ya había comenzado a realizar. A raíz de lo que The Ground hizo junto a la cinta de Ed Warren, pero la diferencia es que ellos, en vez de enfocarse en los Perron, que era la idea original, cambiaron el enfoque hacia los Warren. Aunque fue recién a mediados de 2009, 3 años después de que había fallecido Ed Warren, cuando comenzó una gran cantidad de ofertas de distintas producciones, y recién en noviembre del 2009 se llegó a un acuerdo con New Line Cinema, que es un estudio filial de Warner Bros., que en un primer momento él había perdido la propuesta en la guerra original de ofertas, así que se concretó el acuerdo justamente con New Line y Evergreen Media Group de Rosa Grown. Fue así como poco a poco comenzó la producción de la mano de Warner Bros. A principios de 2011, donde ya se comenzó a informar que se estaba buscando justamente que sea James Wan para ser el director de la película.
Es más, él declaró que luego del éxito de Insidious, otra gran película del género, fue cuando la historia de los Warren llegó a sus manos, y la realidad es que él no quería hacer solo otra película de fantasmas o sobrenatural, porque sentía que un poco se tocaban los tópicos con Insidious. Pero lo que le interesó y mucho es el hecho de que estaba basado en una historia real, con personajes que realmente habían existido. Entonces así fue como James Wan terminó siendo parte del Conjuro. Pero antes de seguir hablando de la película, vamos a hablar un poco en este director que sin dudas es de los más prolíficos dentro del género en esta última década. Previo a comenzar a ser reconocido por su aporte en la franquicia Saw, él había dirigido 2 cortos, uno del 2000 que se llama Stygian y otro Saw 0.5 de 2003, aunque fue la película que colaboró junto a Leigh Wallner como productores ejecutivos en gran parte de la saga de Saw. Recién en 2007 fue donde llegaron sus primeros 2 largometrajes. El primero fue en 2007, Dead Silence, que es justamente una película que se basa en una leyenda de un fantasma de una mujer que era ventríloca, llamada Mary Shaw, que elimina la lengua de cualquier persona que grita en su presencia. Luego llegó la segunda película como director, que fue Death Sentence, una adaptación de la novela de Brian Garfield del mismo nombre, que estaba protagonizada por Kevin Bacon. Aunque sabemos reconocer que el éxito de él como director dentro del género llegó justamente en 2010 con Insidious, la película que justamente estaba protagonizada por Patrick Wilson, Ross Byrne y Barbara Hershey, y lo destacable de esta película es que fue filmada de forma completamente independiente, ya que Wan buscaba tener el control total y creativo sobre la misma. Así que quería marcar también una diferencia con Saw, una película mucho más sangrienta que era la que lo había hecho un poco más conocido. Es más, él fue considerado para dirigir una adaptación de la serie MacGyver, pero el proyecto quedó estancado y fue recién en 2016 cuando se estrenó la serie de MacGyver, donde justamente James Wan es uno de los productores ejecutivos, como también fue el encargado de dirigir el episodio piloto. Finalmente llegó el momento donde fue confirmado como parte del Conjuro, siendo elegido como director, contando parte de los trabajos que los Warren habían realizado. Esta vez comenzando por La maldición de una bruja en una granja familiar, donde nuevamente Patrick Wilson trabaja con él, ya que, como mencionamos anteriormente, fue el encargado de interpretar Ed Warren. Además de confirmar a los distintos actores que eran parte, además de Farmiga y Wilson, se confirmó que Ron Livingston y Lily Taylor también serían parte. En los orígenes la producción comenzó bajo el título de Untitled Warren Files Project, luego se modificó temporalmente por sugerencia de Wan como The Warren Files, aunque cuando se comenzó la campaña de marketing se la bautizó tal como la conocemos, El Conjuro. Respecto al rodaje, este se realizó en marzo del 2012 en Wilmington, Carolina del Norte. En un primer momento la película se iba a estrenar a comienzos de 2013, pero se decidió retrasar el estreno cuando vieron la aceptación que la película tuvo frente al público. Además que oficialmente se presentó en la Comic Con de 2012, así que bueno, vamos a recordar un poco la trama de esta película que nos presentó al matrimonio Warren. Ambientada en los 70, específicamente en 1971, comenzamos conociendo al personaje que tendrá su primer spin-off, como es Annabelle. Pero de eso se les profundizará un poco más adelante de la mano de Mariano Core, como mencionamos al comienzo del podcast. Así es como en esta primera película comenzamos a meternos de lleno un poco en lo que es el trabajo de los Warren, y en paralelo tenemos a una familia que comienza a sufrir distintos eventos paranormales. Son la familia del matrimonio Roger y Carolyn Perron, que son interpretados por Ron Livingston y Lily Taylor respectivamente, que tienen 5 hijas. Ellos se mudan a una nueva casa en una granja en Harrisville, justamente una casa donde 8 generaciones de familia habían vivido previamente. Y la realidad es que el primer día todo marcha bien, pero podemos notar que su perra Sadie está bastante alterada, se niega a entrar a la casa, aunque la realidad es que todo comienza a cambiar bruscamente cuando una de sus niñas encuentra una caja musical muy extraña. Es allí cuando la familia comenzará a vivir un tormento y será la propia Caroline quien contacte a los Warren pidiendo ayuda. El matrimonio se traslada hacia la casa de los Perron, analizan los eventos que están sucediendo y descubren que el espíritu de la bruja que vivió en esa casa, que se suicida colgada al árbol que es parte de los pósters de la película, quiere poseer a la madre de la familia para que asesine a sus hijos.
Como mencionamos al comienzo de este episodio, y como desarrollará Marisa Cariolo más adelante, el caso Perron es un caso real de los que el matrimonio Warren trabajó, como también lo es Annabelle, e incluso Amityville, que se desarrolla un poquito en lo que es la segunda parte. También debemos mencionar que la película está rodada de una manera para que parezca que es realmente rodada en los 70. Con respecto al estreno también pasaron cosas peculiares con esta película, por ejemplo lo que sucedió en Filipinas, donde muchos de los cines comenzaron a contratar sacerdotes para bendecir las instalaciones antes de cada función, ya que muchos de los asistentes habían afirmado que percibieron fuerzas negativas después de ver la película. Otro detalle muy lindo que también tiene esta primera parte, que quizás no lo habían notado, es que cuando los Warren están dando la conferencia en la universidad, dentro de las personas que las están oyendo se encuentra la verdadera Lorraine Warren, que lamentablemente el año pasado falleció. Con respecto a la clasificación, la producción buscaba que fuese para mayores de 13, pero finalmente la clasificaron para mayores de 17, a pesar de que se puso especial énfasis en que no haya malas palabras y en casi no se mostrara sangre. Pero la realidad es que la oficina encargada de dar estas clasificaciones consideró que era demasiado terrorífica y quedó para mayores de 17. Ahora sí, habiendo recordado lo que es el Conjuro 1, vamos a meternos de lleno en lo que es el Conjuro 2, lo que sería la saga principal. Pero debemos destacar que previo al estreno de esta segunda parte se había comenzado con lo que es el universo expandido del Conjuro, con el estreno de la primera película de Annabelle, que fue en 2014. Así que bueno, el Conjuro 2 se estrenó en 2016 y fue dirigida nuevamente por James Wan, trayéndonos a Patrick Wilson y Vera Farmiga en los mismos papeles y consolidando aún más el amor que tenemos hasta esta pareja delante de pantalla. La película transcurre años después de lo sucedido con los Perron, en 1977, donde Ed y Lorraine terminarán viajando a Inglaterra en un caso que es denominado el Amityville inglés. La realidad es que también vemos a los Warren en Amityville al comienzo de la película, haciendo otro guiño a los casos donde el matrimonio trabajó. Pero también vemos que Lorraine comienza a tener visiones que nos van a traer un personaje que también tendrá su propio spin-off dentro del universo expandido, como es la monja. También desde esta película vemos como en realidad Lorraine quiere dejar de estar trabajando en varios casos y ellos prometen no aceptar ningún otro, pero finalmente terminan viajando en nombre de la iglesia para ver la veracidad de los eventos. La realidad es que al llegar a esta casa en Enfield, donde padece un tormento la familia Hodgson, los Warren deberán enfrentarse a los escépticos y a las pruebas que demuestran que el caso es falso. Una película llena no solo de eventos paranormales, sino de momentos muy emotivos, principalmente los que están vinculados a la hermosa conexión que tiene el matrimonio de Ed y Lorraine. Ellos logran resolver lo que está sucediendo, que no es solo un fantasma, sino que es un demonio que atormenta a la familia. Y la realidad es que este caso tiempo más tarde se conocería como el Poltergeist de Enfield. Si bien la película se estrenó en 2016, en 2013, incluso previo al estreno de la primera parte, ya se informaba que New Line Cinema estaba desarrollando la secuela de la película, gracias a las proyecciones de prueba positivas y las revisiones exitosas que había tenido El Conjuro. Con respecto a la producción de esta película, desde un primer momento James Wan se mostró feliz de continuar la saga del Conjuro para poder seguir explorando la historia de los Warren. Fue así como en marzo de 2015 Wan viajó a Londres para poder explorar los lugares y así poder comenzar el rodaje, y al mismo tiempo tanto Vera Farmiga como Patrick Wilson visitaron a Lorraine Warren en el Paranormal Research Center en Connecticut, Nueva Inglaterra, para hablar con ella y tener más información para poder preparar sus papeles. Debemos destacar algo que comentamos al comienzo del podcast, es que si bien Ed Warren falleció en 2006, él fue en cierta manera quien gestó el proyecto de esta película, y la realidad es que Lorraine siempre fue tenida en cuenta en los momentos de producción, e incluso si buscan pueden encontrar diversas entrevistas que le han realizado a ella, especialmente para lo que fue el estreno de la segunda película. Finalmente, el rodaje de la película se terminó realizando en parte en Los Ángeles, California, como también en Londres. Previo a esto, un sacerdote bendijo el set para que pudieran comenzar a rodar. La película se estrenó y tal como la primera fue un éxito, recaudando bastante dinero, aunque menos que la primera parte, convirtiéndose en la segunda película de terror de mayor recaudación de todos los tiempos, por detrás del Exorcista en 1973. De esta segunda entrega debemos mencionar uno de los momentos más emocionantes, como cuando Ed entona Can't Help Falling in Love imitando a Elvis. Wise men say
Only fools rush in. Thank you. Hey, don't laugh now. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Esta hermosa canción no solamente tiene que ver con un momento emotivo de la película, sino que mucho antes de convertirse en una de las caras del terror, Patrick Wilson había trabajado en diversos musicales como Miss Saigon de Full Monty, Oklahoma y la película El fantasma de la ópera. En esta segunda película conocemos un demonio que no solamente atormenta a la familia inglesa, sino que, como mencionamos, la visión de Lorraine también atormenta a los Warren. Este personaje, es decir, la monja, fue creada específicamente para esta película, pensando en la posibilidad de seguir expandiendo el universo cinematográfico, algo que podemos confirmar ya que la película La monja salió. Resulta que, recordemos que algo clave en esta película y para poder derrotar a este demonio es el conocer su nombre. Y tenemos la escena clave donde Lorraine recuerda que lo escribió en su Biblia. Pero previo a esto, el director había escondido múltiples objetos que tenían el nombre Balak para como dar el indicio de qué es lo que estaba atormentando a esta familia. La realidad es que justamente Balak iba a ser un demonio masculino con cuernos muy oscuro, pero el director consideró que era mejor corromper un símbolo sagrado como es justamente el de la monja para añadirle más dramatismo a la película y además que funcionó para tener su propio spin-off. Por otra parte, veremos que en ambas películas, principalmente en esta segunda parte, que Lorraine grita y muchísimo porque su desesperación y su miedo a que a Ed le suceda algo es terrible. La realidad es que Vera Farmiga terminó sufriendo un daño en los ganglios linfáticos debido a que varias escenas de susto donde ella gritaba fueron filmadas hasta 50 veces. Muchos quizás lo recuerden, pero por otra parte, así como comentamos algo que sucedió luego del estreno en Filipinas con los sacerdotes en las salas de cine, también con la segunda película hubo un suceso que impactó a muchos, ya que en la India un hombre de 62 años falleció mientras veía El Conjuro 2 en el cine. La realidad es que el hombre ya venía teniendo dolores en el pecho y algunos problemas cardíacos, pero durante la película su corazón no resistió mucho más. Algo que también tiene esta segunda parte es un homenaje al Exorcista, que se puede ver en el montaje de Londres en los años 70 con una estética muy similar, pero también en el fondo de la ciudad podemos ver el póster justamente de la película, que es la que estaba en cartelera en aquella época. Por otra parte, otro personaje que hay dentro de esta película es el monstruo retorcido, que los niños sufren al verlo. Resulta que él en realidad no es algo digitalmente, sino que fue interpretado por el actor Javier Botet, que es un hombre que tiene un cuerpo bastante peculiar y emula a la perfección los movimientos diabólicos de los espectros. Es más, la canción que sonaba en la cajita de música acerca del hombre torcido no fue compuesta para la película. Es una canción de cuna que data de 1840 y se desconoce el origen de la misma porque es parte de la cultura popular y es muy famosa por ser un poema de la época heredado de generación en generación. Otro tópico muy interesante que tiene El Conjuro 2 es que vemos cómo aumenta el escepticismo y la desconfianza hacia los Warren. Recordemos la escena donde son invitados a un programa y Ed comienza a discutir con un científico que no les creen. Y esto es interesante porque refleja algo que el matrimonio realmente vivió en carne propia. Porque, por ejemplo, el científico y escéptico Steven Novella se dedicó a investigar los informes y casos de los Warren porque consideraban que todos eran un fiasco. Como era de suponer, por supuesto, desde el rodaje de la primera película, cosas extrañas han sucedido a miembros del elenco y de la producción, aunque muchos creen que es parte de la campaña de marketing para generar ciertos mitos, misterios y revuelo.
La realidad es que, por ejemplo, el propio James Wan comentó que mientras estaba trabajando en el guión una noche, notó como su recién adoptado cachorro quedó mirando fijo hacia un rincón vacío de la habitación, gruñendo completamente enojado, y según el director, después el perro siguió algo con su mirada, pero nunca pudo ver nada. Otro suceso fue el que le ocurrió a Vera Farmiga, quien tomó su computadora para continuar leyendo el guión y descubrió que tenía marcados 5 rasguños como si una mano hubiese arañado el monitor. Por otra parte, la actriz también aseguró que tiempo después de terminar el rodaje del Conjuro 1, todas las noches se despertaba exactamente a las 3:07 am, que es la misma hora en la que, en la película, había ocurrido el sangriento asesinato, como también la hora en que se detenían todos los relojes de la casa. Por otra parte, así como mencionamos anteriormente que Lorraine tuvo su cameo en la primera película, la verdadera familia Perron visitó el set de grabación en una casa en las afueras de Carolina del Norte y ellos aseguraron sentir una repentina y fría brisa al atravesar el lugar y notaron que esa brisa no había sacudido ninguno de los árboles. Habíamos mencionado lo activa que fue Lorraine Warren para colaborar con la producción, como su cameo, como el hecho de que Ed Warren fue quien gestó el proyecto hace muchos años atrás. La realidad es que ella colaboró constantemente con la producción, por ejemplo con los guionistas, que eran los encargados de llamarla habitualmente para consultarle sobre la historia. Y ellos comentaron justamente que todas estas llamadas telefónicas estaban caracterizadas por ruidos extraños y estática en la línea, e incluso varias veces la línea quedó muerta y las llamadas se cortaron abruptamente. Por último, hay un detalle que quiero mencionar que tiene que ver con las conexiones que hay entre las películas de esta saga. Es que, por ejemplo, en la primera película, Ed Warren explica que si los golpes son de a 3, es probable que sea una fuerza demoníaca, ya que representa a una burla a la Sagrada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y justamente en la casa de los Hudson son 3 golpes lo que se escuchan. Espero que hayan disfrutado esta nueva entrega metiéndonos de lleno en lo que es El Conjuro, una película que en esta última década volvió a revolucionar el género del terror, además que fue el comienzo de un universo expandido y el inicio de la popularidad para el matrimonio Warren y sus incontables y maravillosas historias sobre los distintos casos que han trabajado. Mi nombre es Daniela Failease, me despido y sigan escuchando Píldoras para no dormir para conocer más del universo cinematográfico del Conjuro y principalmente los hechos reales que han abordado el matrimonio Warren. Maldiciones de película. Cuando el terror del cine se hace realidad. Es hora de meterse en el Warren verso, en su orden cronológico. Mi compañera Daniela ya les contó todo lo referente a las películas originales El Conjuro. Más adelante, Marisa Cariolo les va a contar todas las historias reales de las cuales se basaron para hacer estas películas. Es el momento de meternos en el Warren verso. Novicias, posesiones, muñecas infames, demonios enojados, exorcismos. Cualquiera que haya seguido mínimamente la saga de películas del universo Warren estará familiarizado con todo esto. Probablemente también lo esté con el uso de flashback y flash forward, y todo un rosario de recursos temporales en el que la franquicia ha hecho uso a lo largo de sus 7 entregas hasta la fecha. Lo cierto es que los acontecimientos de las películas están tan entremezclados que a veces es necesario poner un poco de orden. Por eso, hoy les dejamos una guía cronológica de cómo ver las películas de la saga del Conjuro. Vamos a empezar con la primera película de este Warren verso, que sería La Monja. Cuando era más joven tenía visiones. Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una monja. Se podría decir que el germen del Warren verso comienza con la aparición del demonio Balak. Aquí los hechos tienen lugar en Rumania, en la abadía de Santa Carta, durante el año 1952. Una monja se suicida y su cuerpo es ocupado por Balak, un demonio que en cierto modo va a ser el responsable de llevar la desgracia a la vida de los Warren, y tal como vemos en el resto de las entregas de la franquicia. Esta aventura terrorífica abre, por tanto, el Warren verso 24 años antes de que esta monja se le apareciera a Lorraine Warren en el expediente Warren 2. Seguimos con Annabelle Creación.
Este es nuestro nuevo orfanato. Es enorme. Podéis usar la casa como consideréis oportuno. La señora Mullins y yo hacemos vida en el piso de abajo. Vuestras habitaciones están arriba. Está cerrada. Y así ha de seguir. Annabelle Creación se estrenó 3 años después de Annabelle, pero funciona como una precuela del spin-off. La película comienza en 1942 con el matrimonio de Samuel, un juguetero, y Esther, llorando la muerte de su hija Bee a causa de un accidente de tránsito, y por eso quizás podría considerarse que es la primera dentro del orden cronológico de la saga. Sin embargo, y siendo justos, la mayor parte de la trama sucede en 1955, cuando el matrimonio aloja en su casa a la hermana Charlotte y 6 niñas que se han quedado sin hogar. Estos inquilinos serán el objetivo de una muñeca poseída por el poder demoníaco. Además, esta película cuenta con un flash forward a su final y, para marear más el asunto, con un flashback en una escena postcrédito. El flash forward nos lleva hasta 1967 con la niña protagonista, ya no tan niña, que asesina junto a su novio, ambos miembros de un club satánico, al matrimonio que la adoptó, mientras sus vecinos se quedan atónitos. El flashback transcurre en 1952 y muestra a Balak, el demonio protagonista de la monja. La siguiente película sería Annabelle. John, despierta. ¿Qué pasa? En la casa de al lado he oído un grito. Quédate aquí, voy a ver. ¡John! ¿Pasa algo? Dios mío, estás lleno de sangre. Métete en casa, no es mi sangre. Métete en casa y llama a una ambulancia, rápido. ¡Vamos! Me gustan tus muñecas. En la anterior Annabelle, siguiendo la línea cronológica, o posterior Annabelle, siguiendo el orden de los estrenos, unos vecinos presencian el ataque de la loca de Janice a sus padres adoptivos junto a su novio. Esos vecinos son los protagonistas de esta Annabelle, John y Mia Thorne. Mia está embarazada y él decide regalarle a ella una muñeca de porcelana antigua que sirve como primer regalo para su hija. Y después ya se sabe, sustos, mensajes demoníacos, embarazo traumático. La película acaba con una madre comprando la dichosa muñeca en una tienda de antigüedades para regalársela a su hija Debbie, la que nos llega al siguiente título: Expediente Warren, El Conjuro. El primer día nos enamoramos de la casa. El propietario me dijo, hazlo por ti y por tu familia, Roger, deja las luces encendidas de noche. Un par de días más tarde me acordé de lo que me dijo y empecé a sospechar que ocurría algo. Desde el primer día había algo siniestro en el ambiente. Se respiraba miedo. Empezaron a pasar cosas en la casa. Empezamos a ver múltiples espíritus. Nancy está justo detrás de ti. Debbie se convierte en una estudiante de enfermería, vive con sus amigas en un piso donde comienzan a ocurrir cosas muy extrañas por culpa de una muñeca llamada Annabelle. Ellas terminan llamando a los demonólogos más famosos de la historia, Ed y Lorraine Warren. Deciden exorcizar a la muñeca y quedársela en su sala de cosas endemoniadas. Y en este punto comienza la historia de la película que lo empezó todo, a pesar de ser la penúltima en la línea cronológica de la saga. La siguiente película es Annabelle vuelve a casa, lo que sería Annabelle 3. Todo lo que ve ha sido objeto de algún embrujo o maleficio o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual. Aquí no hay juguetes. Es más seguro que estas cosas estén aquí dentro que ahí fuera. A veces es mejor mantener al genio en la lámpara. ¿Tus padres no tienen nada que de yuyu por aquí? Todo está bajo llave en un cuarto. Así que tranquila. Aquí es donde se ambienta cronológicamente la tercera entrega de la película Annabelle, justo después de que los Warren la guarden en su cuarto de cachivaches maléficos. Pero no por mucho tiempo. Pasa lo que tiene que pasar. Gente curiosa, entran al museo y empieza la película. La siguiente película en la saga es La Llorona, que transcurre en 1973. ¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de La Llorona? La mujer que llora. Es una leyenda. Para algunos.
Con Annabelle tranquilita en su vitrina, la monja rezando los rosarios, el siguiente horror del Warrenverso mira al sur de Río Grande, aprovechando una vieja leyenda mexicana. Ana Tate García, asistente social y viuda de un policía, aprende por las malas que con los mitos precolombinos no se juega, cuando se inmiscuye fatalmente en los asuntos de Patricia, una madre inmigrante que ha encerrado a sus hijos en la casa y nadie sabe por qué. Pese a que es la que menos conexiones tiene con el universo Warren, no se puede olvidar la presencia del padre Pérez, quien ya hacía su aparición en una escena de Annabelle de 2014. La última película hasta el momento de este Warrenverso sería Expediente Warren, el caso Enfield, de 2016, que transcurre entre 1976 y 1977. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Secuela que siguió a Expedientes Warren, El Conjuro, y última hasta ahora la línea temporal de la franquicia. En esta ocasión los Warren tratan de ayudar a una familia de Enfield que está siendo atacada por un ente oscuro, aunque Lorraine Warren no tarda en darse cuenta de que se trata de Balak, la monja, quien intenta bloquear sus poderes. De este modo, observamos que existe una conexión directa entre la primera película, según la cría cronológica La Monja, y la última, Expediente Warren, el caso Enfield. Además, descubrimos al personaje del hombre torcido, en el que se va a basar la siguiente entrega que está por llegar del Warrenverso, incluyendo a Expediente Warren, la tercera parte de la saga principal. La película comienza en 1976 con uno de los casos más famosos de los Warren, los asesinatos de Amityville. El hijo mayor de la familia DeFeo asesinó a tiros a 6 miembros de su familia, padres y hermanos. Los siguientes inquilinos aseguran que en la casa ocurrían cosas extrañas, como olores fuertes, sonidos, puertas que se cierran solas y gotas de gelatina que salían del suelo. Un mes después de que estos abandonaran la casa, llegaron los Warren para comprobar si los asesinatos del joven DeFeo eran consecuencias de una presencia demoníaca. El segundo caso que se narra en la película es el de Enfield, también famoso por su seguimiento mediático. La familia Hodgson se vio envuelta en varios sucesos paranormales debido a la presencia de seres demoníacos que molestaban a la familia, con posesiones y sucesos extraños. Y hasta acá la guía del Warrenverso en orden cronológico para sentarse y verlas una tras otras con todo bien acomodado. Ahora no nos queda otra que estar a la espera de la tercera parte de la saga Warren y esperar a ver qué pasa también con el hombre torcido. Y ahora es momento de que Marisa Cariolo nos cuente las verdaderas historias atrás de los casos del matrimonio Warren. Universos alternos. Pues otras historias que no te han contado sobre tus relatos favoritos de terror. Ya mi compañera Daniela Failase nos habló sobre El Conjuro y el film que dio origen a una de las mejores sagas cinematográficas de terror. Por su parte, Mariano Core nos brindó el detalle de los films que formaron parte de uno de los universos en mayor expansión. Es tiempo entonces de hablar de los casos reales que inspiraron la saga del Conjuro. Mi nombre es Marisa Cariolo, @cariolísima en Twitter, y es tiempo de hablar del caso Perron. En un intento porque sus hijos tuvieran una vida más relajada y menos citadina en el campo, Roger y Carolyn Perron compraron una casa de ensueño en el año 1970. La antigua hacienda Arnold tenía unas 81 hectáreas de terreno y contaban con plantaciones en un área explorada por el colono John Smith en 1680 y transferida posteriormente a Roger Williams para la formación del estado de Rhode Island. Localizada sobre la carretera de Round Top en Harrisville, esta preciosa y encantadora casa de campo contaba con 10 habitaciones. Fue construida en 1736 sobre un hermoso terreno con mucho espacio donde 5 niñas podían correr y jugar. Nancy y Christine Perron compartían habitación, Cindy y April otra, y Andrea tenía una habitación solo para ella, excepto las noches que, como luego contó Andrea, sus hermanas venían arrastrándose hasta su cama temblando y llorando de miedo. La familia Perron notó que algo andaba mal con el lugar desde el primer día en que se instalaron en su hermosa casa.
Más tarde se enterarían que un total de 8 generaciones de familia habían vivido y muerto en la antigua hacienda Arnold. Entre los residentes estaba el señor John Arnold, quien a los 93 años se suicidó colgándose de las vigas del establo. Antes de esta, muchas otras vidas terminaron en la hacienda, incluyendo varios suicidios por ahorcamiento y envenenamiento, y la violación y asesinato impune de una niña de 11 años, Prudence Arnold. Se presumía que había sido asesinada por un empleado de la hacienda. 2 ahogamientos en el riachuelo citado en las proximidades de la construcción y 4 hombres que, misteriosamente, murieron ahorcados en estas tierras. No pasó mucho tiempo para que los Perron entendieran por qué el vendedor anterior les aconsejó el día en que se mudaron a la casa, que encendieran las luces por la noche. Pero adentrémonos un poco en uno de los antecedentes malditos de la finca, que quizás luego sea el eje de un nuevo film del universo del Conjuro, que no deja de expandirse. Hablemos de Bathsheba, el espíritu tal vez más poderoso que habita el lugar y que pudo y quiso apropiarse del cuerpo de la matriarca de la familia Perron. Conocida como Bathsheba, la entidad era posiblemente el fantasma de Bathsheba Sherman, quien, según las malas lenguas, fue una bruja que practicaba el satanismo y que había vivido en la casa en el siglo XIX, donde se suicidó ahorcándose en un árbol detrás del granero. Los Perron no eran una familia muy creyente y esta debilidad en la fe fue teóricamente tomada en cuenta como un factor primordial por la naturaleza violenta y activa de Bathsheba hacia la familia Perron. Esta teoría se vio reforzada cuando se supo que el único morador previo a la familia Perron en la casa que nunca reportó ninguna actividad paranormal era un pastor de la iglesia local. Lorraine Warren explicó por qué esto fue importante. Uno solo tiene su fe como protección. Yo siempre tengo fe. Dios me protege y me permite hacer esto. En aquel caso en particular, los Perron no tenían ninguna religión y esto justamente fue lo más peligroso. Bathsheba fue una criatura físicamente repugnante. Describía mucho sus rostros como una colmena de abejas deshidratadas, cubierta con telarañas y sin rasgos humanos apreciables, a excepción de los gusanos que se arrastraban a través de las grietas de la arrugada piel de su cara. Su cabeza, redonda y grisácea, estaba inclinada hacia un lado, como si su cuello se hubiera roto, y un hedor llenaba la habitación cuando ella se hacía presente. Bathsheba Treyer nació en el año 1812 en Rhode Island y contrajo matrimonio con Jackson Sherman el 10 de marzo de 1844. Bathsheba tuvo una vida muy solitaria. Fue excluida de la comunidad luego de ser acusada de matar a su bebé como un sacrificio a Satanás. El cadáver del bebé fue encontrado con un objeto puntiagudo incrustado en su cabeza. Ante la falta de pruebas, el caso fue abandonado. Se cree que Bathsheba tuvo más hijos, la totalidad de los cuales morirían antes de cumplir 4 años. Y sus hijos no eran sus únicas víctimas. Bathsheba también era conocida por tratar con brutalidad a sus empleados, a menudo dejándolos sin alimento y golpeándolos por cualquier cosa. Cuando Bathsheba murió, el 25 de mayo de 1885, el forense puntualizó en las notas que nunca había visto algo semejante. Su raquítico cuerpo se había solidificado de forma aterradora, aparentemente convirtiéndose en piedra. Fue simple darse cuenta que Bathsheba tenía a sus víctimas predilectos en la casa de los Perron. Ella torturaba a Caroline. Una de las hijas, Cindy, también era su blanco frecuente, mientras que acechaba al señor Perron. Cuando el hombre estaba en la casa, los aparatos se rompían con frecuencia. Roger Perron tomaba esos aparatos rotos y los llevaba hasta el sótano para repararlos. Mientras estaba allí, a menudo sentía a Bathsheba tocándolo, acariciando su cuello y pasando la mano sobre su espalda. Pero mientras Bathsheba deseaba al señor Perron, odiaba profundamente a Caroline, su esposa. Era claro que Bathsheba deseaba que Caroline se fuera de la casa. Un artículo publicado en agosto de 1977 en el periódico local describió la aparición de Bathsheba. La señora Perron dice que se despertó una mañana antes del amanecer y se encontró con un fantasma al lado de su cama. La cabeza le colgaba hacia un lado sobre un viejo vestido gris. Había una voz reverberante que decía: «Vete, vete, te sacaré con muerte y tristeza». Al inicio, Bathsheba trataba a Caroline de una forma apenas cruel. Caroline se sentía estrangulada, abofeteada y solía tener golpes en diversos espacios de su cuerpo. Recuerden la escena del film donde vemos que Caroline descubre los monitores inexplicables en sus piernas. Su mayor temor, el fuego, pronto fue descubierto por la entidad y utilizado para aterrorizarla.
Bathsheba batía antorchas contra su cama mientras le exigía que dejara inmediatamente la casa. Conforme el tiempo pasó, los ataques empeoraron. Por ejemplo, un día Caroline estaba acostada en el sofá cuando sintió un fuerte dolor en la pantorrilla. La mujer examinó su pierna y encontró una gran herida sangrante. Parecía como si una aguja de coser hubiera pinchado su piel. Más tarde, luego de las frustradas amenazas hacia Caroline para que dejara la casa, Bathsheba tomó un camino diferente e intentó invadir el cuerpo de Caroline. Creyendo que Caroline había sido poseída, los Perron decidieron llamar a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren para que la ayudaran. Ed y Lorraine eran considerados para su disciplina como los investigadores paranormales por excelencia. Durante décadas ayudaron a investigar apariciones y posesiones demoníacas a lo largo de todo Estados Unidos. En muchos casos fueron capaces de convencer incluso al Vaticano de practicar exorcismos de espíritus que ellos mismos descubrían. Los Perron supieron de los Warren después de una de sus muchas charlas y les insistieron en que los ayudaran para salvar a su madre. En este punto creían que Bathsheba había poseído físicamente a Caroline Perron y Ed Warren estuvo de acuerdo con dicha afirmación. La hija, Andrea Perron, recordó la noche que se produjo el exorcismo. La noche en que pensé que vería a mi madre morir fue la noche más terrible de todas. Ella habló con una voz que nunca habíamos escuchado antes y con una fuerza que no es de este mundo, saltó a 6 metros de distancia hacia otra habitación. Desafortunadamente, la historia de la familia Perron terminó de una forma muy diferente a la que se retrata en El Conjuro. De hecho, los Warren no tuvieron éxito librando a la familia Perron de su tormento infernal. Caroline Perron recordó la terrible noche y explicó que a pesar de las intenciones de los Warren, que eran buenas, notaron que las cosas empeoraron en torno a ellos. Conforme la situación se salió de control, Roger Perron le exigió a los Warren que dejaran el sitio inmediatamente. A pesar de todas las desafortunadas circunstancias, los problemas financieros de la familia hicieron que ellos siguieran arraigados a su hogar durante 10 larguísimos años. Incapaces de escapar, tuvieron que soportar las inconveniencias de los espíritus amistosos y la tortura de los fantasmas malévolos. Por último, en 1980, tras la insistencia de Caroline, los Perron estaban financieramente habilitados para abandonar la casa, y así lo hicieron, trasladándose a Georgia. En mayo del 2020 y en el marco de la pandemia mundial de coronavirus, el canal The Dark Zone Network emitió un especial de 24 horas en las cuales durante el mismo se citaron dentro de la casa de los Perron a la espera de algún tipo de presencia paranormal con resultados algo perturbadores. People like a gang and go to the pub and then we will repeat your house because I used to live here and I will tell you some more and if you don't get anyone else just send Mr. Hook and Mr. Playback. ¿Es acaso esta la voz de una niña? Claro que no. Esta es la voz de un cuerpo poseído y justamente sobre eso vamos a hablar en este momento. Sobre el poltergeist de Enfield, uno de los casos paranormales mejor documentados de la historia. Situémonos primero en tiempo y espacio. Norte de Londres, 1977. Una familia sufre una serie de sucesos paranormales que tienen lugar en su casa durante la noche, desde movimientos de sillas y cortinas traviesas o almohadas voladoras hasta posesiones de espíritu, ya que Jane Hudson, una de las hermanas pequeñas, parecía estar poseída por el responsable de tanta perturbación en el hogar. El 31 de agosto de 1977, Perry Harper solicitó ayuda a sus vecinos para ver si había alguien o algo desconocido dentro de la casa, pero no encontraron nada. Cuando todos oyeron los ruidos, decidieron llamar a la policía. Eran las 11 de la noche y los uniformados llegaron al lugar. Oyeron los mismos ruidos que no tenían ninguna explicación lógica. El caso estalló en los medios de comunicación, y aunque en un primer momento los periodistas que siguieron el asunto intentaron demostrar que parecía imposible que la niña estuviese fingiendo, no tardaron en explotar el suceso hasta acabar preguntándose si lo sucedido fue realidad o fue tan solo un montaje. Mientras el Daily Mail y el Daily Mirror se hacían de oro vendiendo ejemplares a costa de la familia, varios miembros de la Sociedad de Investigación Psíquica mostraron su apoyo a la familia intentando encontrar evidencias que probaran que esa casa efectivamente estaba habitada por espíritus. Ed y Lorraine Warren investigaron el inquietante suceso paranormal para dar su visión y tratar de disipar dudas ante tal controversia. Una de las primeras pruebas visuales más polémicas era una secuencia de fotografías en las que supuestamente se veía a la pequeña Janet levitar. Para el parapsicólogo Melvin Harris, estas imágenes eran la primera evidencia visual de actividad de un poltergeist.
mientras que otros investigadores solo veían en estas fotografías a una niña saltando en la cama. Ed y Lorraine Warren, por su parte, afirmaron que Janet al menos unas veces en su presencia parecía dormida, pero sin embargo levitaba en el aire. Janet Hodgson dio una entrevista de Telegraph donde contó uno de los hechos que hizo que su madre solicitara ayuda. Hubo un día en que mi mamá notó que un baúl muy pesado se había desplazado unas 18 pulgadas de su sitio original. Ella le pegó de vuelta y lo puso en su lugar, se dio vuelta y el baúl volvió a moverse y quedó exactamente en su posición anterior, comentó. Las presencias paranormales quedaron debidamente registradas, aunque esto no significa que ello las haya librado de polémicas, dado que para muchos el tema se resumía a una psicosis de los niños que los llevó a comportarse de una manera errática o incluso a fingir las voces de los supuestos espíritus que habitaban en ellos. Lo cierto es que viendo los videos y escuchando los audios, no podemos hacer menos que helar nuestra sangre en pensar las situaciones que habrá atravesado dicha familia. La maldición de la iglesia de Borley. Otro de los hechos que inspiró el film de la monja fue una visión espectral que acosó por mucho tiempo al matrimonio Warren. Según Tony Spera, el yerno del matrimonio, en declaraciones a Esquire, el fantasma con hábitos de monja se asemejaba a un espectro con el que los Warren se toparon durante una de sus investigaciones en la década del 70 en la embrujada iglesia de Borley al sur de Inglaterra. La pareja decidió embarcarse en el caso tras recibir noticias de una serie de misteriosos eventos que se estaban sucediendo en dicha iglesia, entre ellos la aparición de un monje decapitado que dejaba mensajes crípticos en las paredes y un espectro de una monja que se paseaba por el lugar por las noches. Para investigar el tema, los Warren contaron con servicios de fotógrafos para que los acompañaran en su búsqueda de evidencias físicas e incontrastables de dichos fantasmas. Y la investigación acabó dando sus frutos, porque se toparon cara a cara con el fantasma de la religiosa, que según la tradición era una monja que había sido emparedada viva en los muros de ladrillos del convento tras haber mantenido una relación oculta y prohibida. Pasemos entonces a la historia de esta relación oculta y prohibida para entender un poco más sobre todo el backup detrás de la historia de la monja. La historia a través de los muros de la rectoría de Borley. Durante mucho tiempo hubo versiones sobre hechos sobrenaturales que se sucedieron sin solución de continuidad, tanto que, por aquellos tiempos, en la década del 20 del siglo pasado, se rumoreaba que la rectoría de Borley, ubicada en el pueblo homónimo del condado de Essex, era para muchos el lugar encantado con mayor presencia paranormal de Inglaterra. Quizás por eso mismo, el 10 de julio de 1929, el diario británico Daily Mirror publicaba la noticia en forma exclusiva y rimbombante. En el edificio ubicado entre los condados británicos de Essex y Suffolk se estaban produciendo toda clase de fenómenos paranormales. El periódico entonces asignó al periodista B.C. Wall, quien describió la situación. Figuras fantasmales de cocheros decapitados, una monja, una carroza tirada por 2 caballos bayos que aparecían y desaparecían misteriosamente e incluso pisadas en habitaciones totalmente vacías. Un relato de oscuras historias que pasó a ser el tema de conversación de la sociedad británica. Según diferentes estudios, aquel solar había sido durante el siglo VIII el punto donde se centraba un convento en el que se produjeron muchos crímenes. El asesinato, más concretamente de una pareja de eclesiásticos dentro del monasterio, situado a 13 kilómetros de distancia, que tras un apasionado romance intentaron huir y dar un giro a sus vidas. El final de esta historia, como suele suceder, concluyó de manera fatal. Primero los capturaron y luego los ejecutaron con la crueldad propia de aquellos tiempos. Mientras el sacerdote directamente fue decapitado, a la monja la emparedaron en los muros del edificio. Muchos afirman que este fue el punto de partida de hechos inexplicables y apariciones conjunto con gritos de espanto y dolor, mientras que otros citaban la aparición de figuras fantasmales que vestían hábitos negros. Y si bien en los primeros tiempos un sacerdote, el que se llamaba Idibul, quien también había propiciado la construcción del edificio en 1863 y que fue el primero en habitarlo, descreyó de todas estas historias, el paso de los tiempos y el paso de los años hizo que su enigma fuera superando su incredulidad, al tiempo que para muchos las leyendas cada día se volvían más palpables. A lo largo de los 65 años en los cuales la familia Bull estuvo al frente de esta rectoría, se produjeron interminables sucesos de
totalmente inexplicables, que eran totalmente paranormales. Situaciones que fueron claramente graficadas por viajantes y vecinos de localidades cercanas a la rectoría, hasta que todo salió a la luz cuando el sacerdote Eric Smith se instaló en esa victoriana mansión y puso en autos a los cronistas del Daily Mirror sobre la voluptuosa y extraña causística que había padecido dicho lugar. Los fenómenos eran muy variados. Campanillas y timbres que generaban un inexplicable tintineo de la nada, otras veces una figura luminosa ataviada con vestimenta de monja que se movía por los jardines, e incluso se escuchaban pasos o el ruido de un carruaje que jamás se veía, y en otros casos los objetos se movían sin demasiada explicación. Las llaves caían solas desde las cerraduras y a veces volaban piedras desde los tejados, a los ya consabidos gritos desgarradores de hombre y de mujer. Se pidió ayuda a Harry Price, quien se presentó en el lugar. Luego de 3 días de su primera visita y decididamente desbordado por lo visto, Harry Price pensó en realizar una sesión de espiritismo para encontrar mayores explicaciones. Del experimento participaron el reverendo Smith, su esposa, una medium, el investigador, y los resultados desconcertaron a todos. El espíritu del sacerdote Henry Wood, constructor del edificio y el más antiguo de los regentes, fue quien les relató todo cuanto había sucedido en el sangriento pasado del lugar. Afectados por lo vivido, una semana después, el párroco, Smith y su mujer abandonaron el sitio, dada la agresividad de la actividad paranormal que existía en el lugar, mientras que Price siguió en el mismo camino. Sin embargo, un año después, la rectoría fue rehabitada, y esta vez con el primo del fallecido reverendo Bull, que no era otro que el clérigo Lionel Foyster y su mujer Marianne. Los primeros meses parecieron desmitificar todo lo anterior, pero apenas fue un tiempo. De pronto la actividad paranormal se incrementó, al punto que se escuchaban arrastrar cadenas, se materializaban relojes y monedas, y lo más espectacular, comenzaron a aparecer mensajes escritos en los muros. Notas presuntamente escritas por entidades del más allá que desgarradoramente pedían auxilio, con frases como por favor, ayuda, ayúdame Marianne, no puedo entender, dime más. Asustado, Foyster y Marianne volvieron a llamar al parapsicólogo Price, quien con 2 colaboradores llegó con un equipo móvil compuesto por cámaras fotográficas, cintas métricas, polvo para impresionar huellas, filtros luminosos y acústicos y varios instrumentos de medición térmica que le permitieran desentrañar qué sucedía efectivamente allí. Lo increíble es que durante el trabajo de campo aumentaron los mensajes, que, a pesar de parecer crípticos, daban a entender que había alguna forma o un encierro que estaba modificando y perjudicando a estos seres espectrales. Y de entre todo esto, uno de ellos, de carácter profético y apocalíptico, marcaría los designios del caso. Esta casa será pasto de las llamas. Marianne parecía la destinataria principal, dado que ella comenzó a sufrir alteraciones psíquicas hasta que decidieron, junto con Foyster, abandonar definitivamente la maldita mansión en el año 35. Aprovechando que el sitio quedó otra vez sin moradores, Price empezó a hacer nuevos experimentos. Alquiló el caserón desde el 19 de mayo de 1937 hasta finales del año 38 y puso un anuncio en el diario en el que solicitaba voluntarios para el estudio de fenómenos paranormales en la abadía. Se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observaciones en una casa. Si no saben nada sobre investigación psíquica, mejor. La respuesta fue exitosa. Se reclutaron 48 personas, quienes permanecieron en Borley durante 1 año y medio, y en este lapso todos los inquilinos fueron testigos del insólito. El 27 de febrero de 1939, el capitán Gregson, posterior morador, se encontraba en la biblioteca del caserón cuando una lámpara de aceite se estrellaba contra el suelo de forma inexplicable. Las llamas se extendieron rápidamente por el inmueble y el fuego devoró toda la mansión. La historia de Borley continuó a pesar de su desaparición. Durante la demolición del edificio, que quedó prácticamente derruido a causa del incendio, varios obreros aseguraron haber observado extraños portentos entre las ruinas del inmueble y se descubrieron incluso restos óseos. ¿Corresponderían estos restos a aquellos huesos de la monja emparedada siglos atrás? No se supo a ciencia cierta, pero lo que no quedaron dudas fue de las aterradoras manifestaciones que los empleados vivieron en el derrumbe. Episodios que hicieron nuevamente poner en actualidad y en discusión a la abadía de Borley, ya que un reportero del periódico Life, mientras realizaba un reportaje gráfico de las obras, pudo captar en una fotografía el presunto vuelo de un ladrillo entre los cimientos de la mansión desvencijada. Todo un documento.
Según la llave menor de Salomón, el libro sobre la demonología del siglo XVIII, Balak, que puede escribirse como Balak, Bolak o Balax, es el gran presidente del infierno. En el texto, Balax aparece no solo como una monja, sino como un niño con alas de ángel, que ofrece respuestas verdaderas sobre tesoros escondidos, al mando de la legión de demonios. La figura de Balak, en ambas películas del Conjuro, figura como una de las conversaciones realizadas entre James Wan, el director del expediente Warren y del caso Enfield, y Lorraine Warren, sobre una experiencia que ella tuvo poco después de investigar la casa terrorífica de Amityville. Lorraine estaba en la casa leyendo cuando comenzó a sentir una presencia maligna, dice Espera. Justo después vi un torbellino de materia negra entrar en la habitación, algo así como un vórtice más negro que la noche. Esta es otra de las historias reales que inspiraron el universo cinematográfico de los Warren, que seguramente volveremos a recorrer en una próxima edición de Píldoras para no dormir. Nos encontramos en 15 días para más Píldoras para no dormir.